Espero que estén todos muy bien. Normalmente hago videos recorriendo el jardín, que es un jardín forestal, repleto de frutales, sobre todo nativos, o algunos frutales exóticos raros. Y también hago degustaciones de frutas, pero hoy va a ser bastante diferente. Vamos a hablar de la pandemia que está arrasando el mundo. Yo sé que es un tema que a las personas que estén viendo este video en abril, mayo, junio de 2020 les va a resultar cansador porque es un tema omnipresente y se habla todo el tiempo de la pandemia. Pero hago este video sobre todo para que quede registrado para generaciones futuras y para mis hijas, para que sepan lo que estuvimos viviendo en esta época tan oscura de la humanidad. Primero quiero empezar diciendo que durante años y años cultivé este jardín preparándome para alguna catástrofe económica que podría llegar, quizás con el fin del petróleo, quizás con algunas decisiones económicas y políticas malas de nuestros gobernantes. Desde el 2010 más o menos empecé a tener ideas relativas a tratar de ser autosustentable. No lo logré, es bastante difícil, el terreno que tenemos es pequeño. No lo logré, pero bueno, tengo un jardín repleto de plantas comestibles con muchas propiedades medicinales. Sirve para algo, pero no es suficiente para salir de una catástrofe como la que estamos viviendo porque simplemente el mundo entero está parado. De las plantas que estuve coleccionando, las más importantes probablemente sean dos a nivel nutricional. Casi seguro que son estas dos. Una es la Pereschia aculeata, que la he mostrado florecida varias veces en mis videos. El nombre popular en Brasil es Ora Pronobis. Acá tiene las flores un poco cerradas, aunque se siente su perfume. Están los abejorros por todas partes. Abejas, abejorros, muchas especies dando vuelta. ¿Y por qué esta planta es tan importante a nivel nutricional? Porque sus hojas son comestibles. Tienen un rico sabor, similar a la lechuga, y cocidas pueden quedar como tipo zapallito mezclado con espinaca o algo así. Y tienen 25% de proteína en la hoja y además mucho hierro, o sea que es un nivel de nutrición similar a la carne vacuna, etc. Yo personalmente no como carne, así que este tipo de cosas me sirven mucho. Y además de todo, esta planta nativa del sur de Brasil, norte de Argentina, Entre Ríos, etc. Además esta planta da frutos comestibles, incluso las flores son comestibles. Yo nunca las probé, pero podría incursionar ahora en eso. Esta es una de las especies más importantes y la otra especie muy importante, aunque no nativa, vamos a ver si llego acá porque está todo al estilo bosque obviamente, es una moringa, originaria de África, muy difícil de cultivar en mi zona porque con las lluvias abundantes suele morir, se pudre la raíz y muere. Es de rico gusto también, un sabor primero suave, después picante, y también un sabor bastante dulzón. Esta planta que ven ahí está en maceta, pero ya la raíz tomó la tierra. Entonces quedó ahí. Quizás el hecho de que la raíz no esté tan metida en la tierra la salvó de las lluvias y de la muerte. Para finalizar voy a decir que tenemos acá en el jardín unas 190 especies, la mayoría en maceta, y unas 40 o 50 plantadas en tierra, y que el resto dan frutos, por lo general muy ricos, pero uno no puede vivir de comer frutas nada más. Después hay almendros, los tradicionales almendros, ahí tengo uno, y tengo un montón de almendras guardadas por si hubiera una emergencia, digamos, económica importante, muy importante, y no tuviera que comer también. También caen los pomelos y otras frutas que vamos cosechando, van madurando. Igualmente, digamos, esta no es una temporada tan alta en frutas, este momento de la temporada, y ya han dado la mayoría de los frutales.
Pero vamos a hablar un poquito de la pandemia esta que nos está sacudiendo. Lo que más me choca personalmente de esta situación de enfermedad mundial es lo mal que ha respondido la Organización Mundial de la Salud frente al desafío que se avecinaba. Y me refiero a las alertas. Si bien la Organización Mundial de la Salud había alertado, creo que es en enero, a fines de enero, que se podía venir una pandemia peligrosa, no fue lo suficiente para que los países pudieran comprender la gravedad. Y lo que más me preocupa es el hecho de que siguen sin recomendar el uso de barbijo para toda la población, siendo que en Corea del Sur, Taiwán, Singapur, en los países asiáticos en general, Japón, donde han logrado reducir la tasa de mortalidad, la tasa de contagios, etc., lo han hecho gracias a la utilización de barbijos anteojos. Esto es muy importante porque el anteojo es una medida más, es complementaria, frena las gotas que se pueden meter en los ojos. Entonces utilizar anteojos también es importante. Acá en nuestro país, en Argentina, las medidas referentes a la cuarentena, es decir, de poder mitigar el efecto del virus, se tomaron, se supone que a tiempo, pero no es tan así, porque los vuelos internacionales, la repatriación de gente, etcétera, se podrían haber cortado mucho antes. Si los vuelos se hubieran cortado 30 días antes, que estaba la alerta de la Organización Mundial de la Salud y se conocía la gravedad de lo que ocurría en China, si hubieran sido cortados 30 días antes no tendríamos ni un solo caso acá. Es decir, tendríamos casos de gente que viajaba a Argentina, entraba en cuarentena y de ahí, si tenía algún problema, al hospital. Es decir, no hubiera habido jamás un contagio comunitario. Con lo cual uno puede decir, ¿estuvo bien el Poder Ejecutivo? Hasta un punto. Estuvo mejor, obviamente, que en Italia, que en España, que en Estados Unidos, que en Inglaterra, que en Europa en general. Pero no es que Argentina haya estado perfectamente bien en cuanto a la precaución que había que tener con esta pandemia. Yo lo sabía, no. Yo no sabía la gravedad del hecho. Si bien lo había estudiado, pensé que no era tan grave. Pero los gobernantes tenían la información y tenían en sus manos las vidas de la población. Hoy en Argentina estamos lamentando apenas 60 y pico de muertos. Pero cualquier muerto es importante. 1, 2, 65, 15.000 como en Italia, o 17.000 creo que es Italia, 15.000 en España. Ya van como 12.000 creo en Estados Unidos. Es una locura lo mal que han actuado nuestros gobernantes. Entonces, esta situación nos tiene que servir sobre todo para aprender a futuro, a que tenemos que tener nuestro propio criterio, que tenemos que informarnos, porque también esta enfermedad es una enfermedad de desinformación. Este asunto de que la gente no usa barbijos es increíble. Tantas muertes tenían que ocurrir en Italia, en España, en Europa en general para recomendar barbijos. Tantas muertes tenían que ocurrir en Estados Unidos de América para recomendar barbijos. Tantos contagios y muertes tenían que ocurrir, por ejemplo en Argentina, que son muchos menos que en otros lugares por ahora, para recomendar e incluso obligar a utilizar barbijo. Y recuerden, es anteojos y barbijo. Y en cuanto a los barbijos, existe documentación en internet, yo lo voy a poner en los links de este video. Excelente documentación de cómo hacerlos a nivel casero. Teniendo una máquina de coser o no, incluso sin coser nada, se pueden hacer barbijos caseros que filtran entre el 70 y el 90% de las partículas. Los barbijos profesionales, como los N95, FFP2 y FFP3, filtran arriba del 90%. FFP3 creo que filtra el 98%, FFP2 filtra el 94%. Y los N95, que es una sigla referente a Estados Unidos, filtran el 95%. Esos dicen que los debemos guardar para el hospital, para el personal sanitario. Pero la realidad es que si vos ya tenés estos barbijos, los tenés que usar. Y si no los tenés que tratar de conseguir o hacerte un barbijo casero bien hecho. Y salir siempre. Donde hay circulación comunitaria, que no es el caso de mi ciudad todavía, se supone, porque acá tenemos 4 sospechosos, 1 internado recuperado,
una mujer que vino de otra ciudad y está internada y 150 haciendo cuarentena estricta porque vinieron del exterior y 350 que ya dejaron de hacer la cuarentena estricta y todo el resto de la población en cuarentena normal. Digamos, en mi ciudad que no hay circulación comunitaria, utilizar barbijo puede no tener ningún efecto. Pero si alguien cometió un error, como esta enfermedad en mucha gente es asintomática en el 25% de los casos y en el 80% de los casos tiene síntomas leves, si alguien comete un error y no utilizamos barbijo, el virus se va a propagar. Entonces, esto es crucial, crucial, crucial. Y vamos a tener que tener nuestro propio criterio con respecto a la información que circula, a los gobernantes y a los medios de comunicación. Cada cual va a tener que hacer su estudio y razonar sobre qué es la verdad y qué no. No difundir mensajes falsos en WhatsApp que dicen que haciendo gárgaras de sal se puede detener el virus o estupideces por el estilo. Hay que chequear la información, ¿sí? Yo después también les voy a dejar vínculos a información de artículos científicos que hablan qué se puede hacer para prevenirse, además de esto que dije. Estuve estudiando que una sustancia llamada quercetina está siendo utilizada en Canadá y en China tratando enfermos y también para prevenir, porque esta sustancia bloquea el desarrollo del virus en el organismo, ¿sí? Lo bloquea y ha bloqueado a los coronavirus anteriores a este, al SARS del 2002, al SARS del 2015, al MERS. Está estudiado y hay patentamientos en Japón y en Taiwán sobre medicamentos hechos con quercetina. La quercetina está en muchos vegetales a nivel natural y es inocua. Se puede tomar una cantidad enorme de quercetina sin que te haga mal. Está en las cebollas, en las cerezas, en las manzanas, en verduras de hoja oscura, en hojas de rabanito, bueno, creo en espinaca, pero en diferentes grados. Donde hay mucha quercetina es en las hojas de guayaba y también en las hojas de pitanga. Pero bueno, hay un montón de verduras y frutas que la tienen. Yo les recomendaría, por las dudas, ingerir estos alimentos. En el caso del té de guayaba, yo tengo una guayaba acá atrás. Yo en mi caso corto una hoja de guayaba y la rompo un poquito y la pongo en agua previamente hervida, hago una infusión en una taza con esto, la dejo 10 minutos para que suelte bien los compuestos antioxidantes, que la quercetina es un compuesto antioxidante, y hago un té que le pongo miel y lo tomo 2 veces por día. Realmente no sé si pudiera impedir el contagio, creo que no, pero ya supongo que estaría más protegido a nivel de sistema inmunológico, porque la quercetina y otros componentes del té de estas hojas suben la capacidad del sistema inmunológico y aparte, insisto, está estudiado científicamente, y les voy a poner los artículos científicos acá, que impide la propagación de virus SARS anteriores. No se sabe exactamente si de este, no está confirmado todavía, pero lo vamos a tener la confirmación en unos días. Entonces, gente, bueno, manténgase fuerza, manténgase en la casa, traten de hacer ejercicios, tengan horarios, traten de seguir con su vida como era antes lo más posible. Lo que no se puede, no se puede, pero traten de seguir lo más posible y traten de discernir bien cuál es la información verdadera de la falsa y hacer sus propios estudios.